Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Tampoco es gloria a Dios? Alabe al Señor, hermano. ¿O se cansaron ya tan rapidito de alabar al Señor? ¿O se le olvidan que allá en el cielo de día y de noche los ángeles dicen santo, santo, santo? El Señor, Dios Todopoderoso. ¿Y ya usted se cansó? Entonces alabe al Señor. Diga, es santo, santo, santo. Es el Señor. Dígalo de nuevo. Santo, santo, santo. Levante sus manos y adore al Señor, hermano. De lo que salga de usted, no lo que le diga yo. ¿Por qué usted adora al Señor? Dígale, Señor, te adoro porque tú eres bueno. Señor, te adoro porque tú eres santo, porque tú eres mi Dios. Hay mucho para darle gracias a Dios y adorarlo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos las gracias a Dios por darnos la bendición de poder empezar este nuevo año. Todos los que estamos presentes. Y yo creo que se está transmitiendo o se está grabando. Amén. Bueno, los que vayan a ver después el video lo están viendo porque están vivos. Así que Dios los bendiga también a ellos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién vino dispuesto a recibir palabra de Dios? ¿Quién vino dispuesto a que la palabra de Dios lo transforme? ¿Quién vino dispuesto a que Dios haga dentro de usted? Esa la pensaron mucho. ¿Saben por qué? Recuerden algo. El alfarero tiene diferentes fases en el proceso de formar. Desde la que toma el barro, lo mezcla con agua y lo pone en el sitio donde lo tiene que hacer. E inclusive después, porque él va perfeccionando esa obra. Si alguno no sabe cómo se hacen las jarras de barro, o inclusive esas que usan en China, que son costosísimas, las de porcelana, averígüelo. Porque inclusive son de varias generaciones que estuvieron manejando ese barro. Y son ejemplos de la vida cotidiana que nos muestran la obra de Dios en nosotros. Además del pasaje que está escrito en la escritura de la casa del alfarero, que yo creo que muchos de ustedes la conocen. Amén. Padre amado, yo sé que mi pastor aquí presente ni se oró, pero presento este pueblo delante de ti y la palabra, Señor, que vas a ministrar, porque es tu Espíritu el que va a ministrar, para que derribes todo altar falso en los corazones. Toda estructura, todo pensamiento, toda cosa, Señor, que puede existir dentro en las mentes, que muchas veces son imperceptibles, pero que estorban al propósito de tu Espíritu en las vidas. Toda fortaleza, toda iniquidad, toda forma de pensamiento, aún en lo oculto, que se levanta contra el conocimiento de Cristo, que se revela la voluntad tuya, Padre. Porque así como tú nos enseñaste, Jesús, pido, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí, como se hace allá en los cielos. Haz tu voluntad y cumple tu designio y tu propósito, Señor, con la palabra que traes a tu pueblo. En el santo nombre de tu Hijo Jesús, todo lo pedimos y te damos la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Amén. Normalmente yo cuando voy a los servicios y me toca predicar, lo tengo que hacer. El que quiera bendición, corte lo que se la vaya a robar. No es para ofender a nadie, pero por la experiencia yo lo digo. Cuando Dios te va a dar una bendición, siempre algo va a tratar de entorpecerlo justo en el momento en que la bendición y la respuesta viene. Y generalmente en las congregaciones puede ser una llamada de alguien que se acordó en el peor momento de llamarte y ni siquiera era algo importante, que podía esperar para después sabiendo que estás en el servicio. Puede ser alguien que vino y entró por la puerta y empezó a buscarte conversación, o muchas otras cosas que parecen insignificantes, pero son herramientas de robo. Entonces, hermano, si usted no quiere perder su bendición, haga como yo hice. Tan pronto llegué aquí, lo puse, no me moleste. O como yo le digo, cállate. O modo avión.
para otros. A menos que usted sea médico y esté esperando una emergencia, que ahí se entiende. Amén. ¿Cuántos ya lo hicieron? Hay un pueblo entendido entonces. Bueno, vamos a buscar la escritura en Primera de Corintios, capítulo 1. Y no lo voy a leer todos los versículos de corrido, sino ciertos versículos. Si usted los quiere leer después en su casa, con más detenimiento lo puede hacer. Pero vamos a ver en el versículo 21, versículo 22, versículo 28 y versículo 29 únicamente. Amén. Leemos la palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Voy a dejarlo hasta allí y brinco para el 28. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Y ustedes dirán, ¿y por qué no leíste el resto? Que hay versículos conocidos. Hay una razón. Porque esta predicación no es como aquella. Dios siempre tiene algo nuevo que darte. ¿Pueden sentarse los que están levantados? Amén. El apóstol Pablo está hablándole a una audiencia gentil. Los corintios eran una congregación que habían recibido una cantidad de dones, porque de hecho ahí en Primera de Corintios menciona los dones del Espíritu y Pablo los explica. Eran unas personas que habían recibido de Dios en gran manera, pero también tenían ciertas cosas que Pablo corrige allí. Y muchas veces en el caminar con el Señor a nosotros se nos olvida la forma de obrar de Dios. Y entonces empezamos a establecer patrones y formas y estructuras, y muchas veces queremos que Dios siempre obre en la forma como lo hemos visto obrar, cuando Él es un Dios multiforme. Y esa multiforme forma de obrar no solamente se manifiesta en la gracia. Lo puedes ver, ¿cuántos tipos de grama existen? Pero todas son grama. ¿Cuántos tipos de árboles de manzana existen? Pero todas son manzanas. Inclusive vi hasta una manzana negra. Pero todos son árboles de manzana. O sea, aún siendo la misma especie, el mismo árbol que da la misma manzana, son a la misma vez diferentes tipos de manzana y que se adaptan a diferentes climas alrededor del mundo. Porque aún en la naturaleza Dios muestra su múltiple forma de actuar. Entonces, muchas veces nos acostumbramos, sobre todo por los servicios, lo regular del tiempo, a que tiene que ser así. Pero muchas veces Dios va a destruir la forma a lo que tú estás habituado a ver. Y va a sacarte de tu confort. Hay momentos donde en un servicio ustedes tienen una estructura. Se lleva el mensaje de la palabra al principio, la enseñanza, después viene la adoración, el recoger las ofrendas y la predicación y después la administración. Pero puede suceder que en algún momento eso no vaya a ser así, y no porque tú lo programaste, sino porque cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace. La cuestión está en que tú no seas odre viejo. Porque la cuestión está que el odre viejo se incomoda por lo nuevo y se enoja. Porque no puede resistir el vino nuevo. A veces, Dios ha extendido inclusive la adoración y la alabanza. Y en ella ha sido la propia predicación. Y no me pregunten cómo lo ha hecho, pero lo ha hecho.
Otras veces el Señor puede agarrar la predicación y empezar una administración de la cual nadie puede ni siquiera moverse. Pero muchas veces nosotros estamos tan ajetreados en nuestra vida que no permitimos que Dios obre en nosotros porque estamos más pendientes de lo secular y de este mundo que de la presencia de Él. Y eso es muy común, hermano. Podríamos ponerlo de ejemplo, ¿qué tú has hecho en esta semana para el Señor? Aparte de lo que tengan los que vienen a los horarios de los servicios, tú como persona, ¿qué tú has hecho en tu intimidad con el Señor? ¿Le has dado el tiempo? ¿Lo has honrado con tu tiempo? En intimidad, en oración. Miren, lo que aquí el apóstol empieza a hablar es, casi podríamos llamarlo, no sé si aquí lo dicen así, palo cochinero. El palo cochinero es el palo con el que matan al cochino. Le dan aquí en la nuca y lo dejan. No sé cómo le dirán aquí, si tienen, es como un refrán. Cuando le dan el palo cochinero que lo dejan noqueado. Eso mismo. Bueno, si no me entienden algún refrán me lo dicen, que a veces estar entre varias partes se me mezclan las cosas y no sé de qué parte es qué cosa. Ok. Lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo a los corintios es enrostrándoles algo que ya ellos deberían tener siempre presente. Este mundo no pudo conocer a Dios por medio de la sabiduría. Vieron su creación. La creación de Dios manifiesta grandes cosas. Pero ¿qué sucede? Como dice el libro de Romanos, ¿qué sucede? Empezaron a egolatrarse. A pesar de que Dios se dio testimonio en medio de todo lo que Él ha creado, ellos se hicieron necios y sabios en su propia opinión. Por lo tanto, Dios determinó que no iba a ser a través de la sabiduría que el hombre iba a ser salvo, sino a través de la locura del Evangelio. Y hoy en día ese Evangelio no deja de ser locura. Porque aquellos que vivimos y nos movemos en lo sobrenatural del Señor, hacemos locura y nos metemos en problemas. Pero vemos al Señor glorificarse porque nos atrevemos a creerle. Pero existe un enemigo de esto, o mejor dicho, varios enemigos. La comodidad, el conformismo, el simplemente mantener la rutina y tener la seguridad según el mundo. Inclusive hay unos que se hacen dioses, ponen por dioses las riquezas, su trabajo, su seguro social y cuántas otras cosas. Cuando la Escritura te dice que las riquezas de este mundo son inciertas, ¿qué sucedería si hoy en Puerto Rico eliminaran el seguro social? Se los estoy diciendo claro y raspado, hermano. ¿Qué sucedería si hoy en Puerto Rico hay un declive económico de esos como el tiempo de la recesión? Nosotros tenemos que entender dónde estamos parados. Donde tú tienes tu confianza y tu seguridad, ese es tu Dios en que tú confías. Si tú estás afirmado sobre estas cosas que yo te estoy poniendo extremos, pero no son muy difíciles que sucedan. Ustedes saben muy bien lo que pasó en Puerto Rico con el huracán María. Y eso fue algo suave. ¿Dónde está tu confianza? La locura del Evangelio te dice que tú no tienes que tener una casa llena de comida para tener la seguridad de que vas a tener alimento cuando haya escasez. La locura del Evangelio te dice que tú puedes meterte entre un montón de asesinos y caminar allí sin que te toque ninguno de ellos, si Dios te envió allí. A menos que sea la voluntad de Dios algo diferente, pero siempre va a ser lo que Dios
quiere en su propósito eterno. Porque o han olvidado la promesa que dice: los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, y esto a los que conforme a su propósito son llamados. El problema no está en que Dios te llame, porque Dios lo hace. El problema está en si tú le puedes creer a Dios para responderle prontamente a su llamado. Ese es el problema que hay en la casa de Dios. Ese es el problema que hay en el mundo. Porque el mundo sabe que Jesús es el Salvador. Se ha anunciado el Evangelio y todavía se extiende a lugares donde nunca se ha escuchado mencionar el nombre de Cristo, porque eso lo está haciendo el Espíritu de Dios, tocando personas que están dispuestas a decir: yo voy, no importa que me coman los mosquitos en el camino. Y lo estoy diciendo literal, porque hay sitios donde hay tanta plaga que pareciera que te están chupando todo. Aquellos que tienen ídolos, entre ellos la mayor y complicada, que es la conformidad y la comodidad, no van a salir. Aquellos que están atados con el temor. El que esté atado con el temor es porque todavía la verdad de Dios no ha hecho en sus corazones, o no le han permitido, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Si Él toma el lugar, el temor tiene que irse. No existe habitación para ambas cosas en un solo sitio. Y desgraciadamente nosotros los seres humanos, ante la adversidad, tendemos a tener temor. Y no es algo fuera de lo común. Pero por ahí dicen algunos: ser valiente no es la ausencia de temor, sino enfrentarlo. Por lo tanto, Josué, el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Pero hay otras cositas que le dijo el Señor a Josué, además de esa. Él le dijo que escudriñara las escrituras, lo que Él le dio a Moisés. Que meditara en ella, para que entonces hagas prosperar tu camino y todo salga bien. Hemos hecho del Evangelio algo superficial, más que poder experimentar el poder de Dios. Muchos quieren ver el poder de Dios, pero no están dispuestos a buscar la presencia del Señor. Muchos quieren y les encantan las predicaciones, es más, se van detrás de las personas que Dios utiliza. Buscan las profecías. E inclusive le dicen a algunos que tienen el don: profetízame. Usted sabe una cosa, le voy a advertir algo: el que ande en este son va a acabar con una adivinación, no con una profecía. Porque si Dios te quiere hablar, Él es el que te lo va a decir. Pero ¿cómo esperas escuchar la voz de Dios si no le buscas en la intimidad? Y vuelvo otra vez aquí. Dios dispuso en salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y viene la otra. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Igual que hoy en día. Quizás no se dice judíos y gentiles, pero sí sucede. Muchos están buscando milagros, que Dios resuelva sus problemas. Muchos están buscando cosas deslumbrantes para poder creer, y aún así no creen. Y otros están buscando conocimiento, sabiduría, llenarse de conocimiento, pero carecen de vida. A tal extremo, como dice en la palabra, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y quiero hacer una acotación. No estoy diciendo que sea malo estudiar la palabra, es bueno. Pero ¿cuánto de eso que tú has estudiado vives? Porque lo que te da el crecimiento en Cristo no es cuánto tienes aquí, sino cuánto de eso que recibes aquí, como dicen Romanos, que debemos transformar nuestra forma de pensar por medio de la verdad.
Pero cuánto de ese conocimiento de verdad ha transformado tu vida y actúas en base a lo que has recibido del Señor. Porque el Señor lo que quiere es edificarte a ti para que tú seas reparador también de portillos. No para que te quedes de brazos cruzados. El Señor Jesucristo fue muy tajante en cuanto de esto cuando dio la parábola de los servidores a los que Él les dejó encargados sus bienes. Al que guardó el dinero, lo escondió en tierra, lo trató severamente y lo reprendió y puso su parte con los hipócritas, con los infieles. ¿Tú sabes lo que es eso? Si nosotros no somos fieles con lo poco que recibimos del Señor, el Señor nos considerará como un mundano. Y yo creo que hasta peor, porque lo llama infiel. Y en los Salmos te dice que solamente los fieles habitarán en su casa. Ustedes saben lo que implica esto, ¿verdad? Dios no le está llamando a ser un religioso, a calentar un asiento. Lo está llamando a llenarse de Él, a aprender la palabra cuando usted se congrega y a usar lo aprendido para hacer luz del mundo. ¿Cuánto de lo que ha recibido la semana del último servicio usted aplicó esa semana? ¿Hizo algo con ello? Usted tiene que ser multiplicador de la bendición que ha recibido. No ser como esto, porque aunque no leímos el versículo 23, dice que para los judíos era, ¿qué cosa? Tropezadero el evangelio. Y para los gentiles locura. No te hagas un Dios a tu imagen, inclusive del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay muchos por ahí dioses con el nombre de Jesús y no es el Jesús de la palabra. Podemos en nuestra mente y en nuestro corazón crearnos un Dios a nuestra imagen conforme a lo que nos place a nosotros y servirlo, y no es el Jesús de la Escritura. El Jesús de la Escritura te llama a estar incómodo, te llama a obrar en Él. Y cuando tú procures y hagas y vivas piadosamente en Él, te van a perseguir. Eso es una garantía. ¿Por qué? Porque el mundo aborreció a Jesús. Y aquellos que le imitan, aquellos que viven piadosamente en Cristo, padecerán persecución. Pero así como viene la persecución, también viene la manifestación del poder de Dios. Y el testimonio del Espíritu, que es el que muestra a Dios en ti. Y esa incomodidad es la que le pica al mundo y la que muchas veces remueve los cimientos de Satanás y hace que las personas vengan a Cristo. Porque en un evangelio light consigues cristianos light que no están dispuestos a pasar por el fuego de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y esos son los que caen sobre la roca. Muchos procuran llenar templos de personas y tratar de conseguir jóvenes y personas a través de muchas cosas. Hay muchas herramientas, sí, en nuestro tiempo. Pero muchas veces usando las herramientas terrenales nos hemos olvidado de las espirituales, que son las que verdaderamente destruyen las obras de Satanás. La oración. ¿Cómo tú vas a ir a predicar de Cristo si no has orado para que Dios obre? ¿O no se acuerdan de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? Que decía, ¿cómo puedes saquear las casas de un hombre fuerte si primero no le ata? ¿Y cómo se ata a los hombres fuertes? La oración, hermano. Porque no vas con tu autoridad. Ahora, si tú te atreves a ir en tu autoridad contra Satanás, ya te digo de paso, estás frito y tostado. Porque la autoridad que nosotros tenemos no es carnal, sino del Señor. Y eso, si usted no lo entiende, está también frito, tostado y sin aceite.
Santiago 4:7 te dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. La autoridad se obtiene sometiéndote a Dios, y para someterte a Dios, la palabra de Dios tiene que estar en ti. Para que la palabra de Dios esté en ti, tienes que oírla, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Para oírla tienes que congregarte, pero para ponerla en práctica, necesitas tener una comunión con Dios. Versos 28 y 29. Lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto lo hemos olvidado. Vil, ¿qué es vil? Algo bajo, algo que no sirve para nada. Desechado. Lo menospreciado, que se tiene en poco. No se le da valor. Eso es lo que Dios escoge. Y si nosotros vemos la historia, que están estudiando la palabra, si nosotros vemos a quién escogió Dios los dos primeros reyes de Israel. Saúl, la tribu más pequeña, la casa más pequeña de la tribu de Benjamín. Saúl se ensoberbeció y desobedeció y fue desechado. Segundo rey de Israel, David, de la tribu de Judá, el menor de su casa, el desechado, pero que amaba a Dios, y Dios veía eso. Nadie lo veía cuando él adoraba a Dios por allá con las ovejas y enfrentándose a osos y leones solito, solamente con la ayuda de Dios. Yo me imagino lo que ese hombre clamaría delante de Dios, porque enfrentarse a un oso que es más alto que este techo cuando se para en dos patas, solo, siendo jovencito. Eso debe ser terrorífico. Y que lo haya matado. Eso es imposible si Dios no está con una persona. ¿Entienden a dónde vamos? No es tus habilidades, no es tu capacidad. Dios puede llamar, sí, a personas eruditas y todo lo demás, pero eso le va y le viene, no le importa. ¿O se acuerdan o no se olvidaron de los 300 de Gedeón? Contra una multitud que parecía como la arena del mar. Imposible. O lo que estaban hablando esta mañana. ¿Tú sabes lo que es enfrentar 4 reyes con 318 personas? Que ni siquiera eran entrenados en un ejército. Por Cristo. Eso se nos ha olvidado. Muchos dicen, no, tengo que tener tal cosa para servir al Señor. No. Obediencia quiero, no sacrificio. Y no cuando a ti te dé la gana. Es cuando el Señor te llama. Tienes que apresurar el paso. Eso fue lo que hizo Abraham. Dios le dijo, sal, y él salió. Ahora, ¿tuvo problemas en el camino? Claro que tuvo problemas. El obedecer a Dios no te va a hacer las cosas fáciles. Aunque estés en la obediencia a Dios, va a haber dificultades en el camino. El propio Jesucristo pasó prueba. Y fuerte. Hasta la summa cum laude, que era la cruz. ¿Y tú crees que por tu obedecer a Dios no vas a tener dificultades? Mejor es tener dificultades haciendo la voluntad de Dios que desobedeciéndola. ¿No lo dice en la palabra? ¿Cuál quieres tú? Porque de que vas a tener dificultades vas a tener. ¿Quieres meterte en líos por Dios? ¿O quieres meterte en líos con Dios? Espero que lo hayan entendido. Miren, lo necio de este mundo. ¿Por qué Dios escoge lo insignificante? ¿Por qué Dios escoge cosas que no tienen sentido? Para que entiendan que la excelencia del poder no viene de tu habilidad, de tu intelecto, de tu capacitación, sino viene por Dios. El apóstol Pablo, que era un erudito de su tiempo, criado a los pies de Gamaliel, un erudito, una escuela, vamos a ponerlo, una escuela teológica de su tiempo, miembro de Sanedrín, con voz y voto,
Oye, era una eminencia. Con la confianza del sumo sacerdote, hablándolo terrenalmente, que sabemos que negaron al Salvador y que lo mataron, con pleno consejo, porque eso fue deliberado para matarlo, un juicio injusto. Pero Saulo en aquel tiempo tenía la confianza de los líderes religiosos que tenían poder, tenía nombre, tenía reputación. Perdió la reputación, perdió el nombre, perdió el puesto de eminencia, perdió la influencia religiosa. Desechado de su propio pueblo por Cristo, donde quiera que iba. Y para colmo, con una enfermedad en los ojos. Y ese hombre lo dijo: tengo todo por basura por alcanzar a Cristo. O sea, ¿de qué le valió todo lo que tenía, el conocimiento, los estudios? Ok, Dios puede usar lo que tú tienes como herramientas, pero tú tienes siempre, aunque seas un erudito, reconocer, aún caminando con Dios, que no sabes nada. Porque el día en que tú pienses que sabes algo, no lo sabes como lo debes saber. Y el orgullo está a las puertas. Y antes de la caída es la altivez y el orgullo. Porque el día que nosotros dejamos de reconocer que es Dios en nosotros, es el día de nuestra caída. Eso está allí. Así como estás en este momento, Dios te está llamando a servirle. Ok, tú dirás, yo no tengo buena dicción para predicar, pero hay muchas maneras de predicar, hermano. De poner al servicio del Señor el don, el talento que tú tienes. ¿Sabes cocinar? Cocina. Y sirve al Señor a través de la cocina. ¿Sabes hacer manualidades? Sírvele al Señor con las manualidades. ¿Sabes matemáticas? Usa las matemáticas para el Señor. Todo lo que tú tienes, Dios te lo ha concedido. Porque no todo el mundo es bueno con las matemáticas tampoco. Ni todo el mundo es bueno con las cuestiones de arte. Son dones, hermanos, talentos que parecen insignificantes, pero en las manos del Señor son herramientas útiles. Y les menciono algunos de estos porque los he visto a personas que le sirven al Señor con eso. Unas hermanas, porque yo no sé qué está pasando, las mujeres están como más pilas en esto. Hombres, pónganse las pilas. Porque la mayoría de los grupos que he estado viendo, metiéndose en el fuego, en la obra del Señor, han sido mujeres. A donde quiera que voy. Así que los hombres, pónganse las pilas. Haciendo, yo no sé de dónde lo sacaban, sinceramente, unas cositas chiquitas y unos caramelitos con un versículo bíblico para llevarlos a las zonas donde habían niños que ni siquiera sus padres eran cristianos y les hacían actividades y cosas. Inclusive hay unos que pintaban caritas, los peluqueros recortaban a los muchachitos. Mira, cada quien ponía su don al servicio del Señor. Y les decía, apréndanse este versículo y cuando vengamos la próxima vez, les vamos a dar un premio. Mira, ¿qué edad tiene esta niñita? 2. Bueno, yo no sé, pero más o menos 3 añitos, 4 añitos. Que no saben ni leer. 1 añito, ok. La cosa es que ni siquiera saben leer. Pidiéndole a los padres no cristianos que le ayudaran a memorizarse el versículo, que los ayudaran, que les dijeran qué decía allí. Dios mío, mira, eso era una competencia, chiquititos. Todos se aprendían los versículos y cuando venían las hermanas cumplían lo que prometían. Decían el versículo y les daban su chupetica, su cosito y ellos contentísimos. ¿Por qué está haciendo esto esta hermana? Ellos trabajan en varios ministerios fuertes y uno de ellos es el carcelario. Y ella dice, hay que prevenir que estos niños acaben allí. Y la mejor forma es sembrarles la palabra de Dios. Y lo están haciendo. Y no dan abasto. Hermano, lo que usted tiene que disponer su corazón
Y le voy a decir mucho más, porque hay iglesias que como se velan y la visión se les queda tan estancada que no ve los ministerios que tiene adentro. Muchas veces Dios va a poner una visión en tu corazón para servirle a Él y no te van a apoyar. Esta hermana fue un caso, pero ella siguió echando para adelante, sin respaldo, sirviéndole al Señor en cosas que son tremendas y tiene una gran reputación. Ella decía, yo quiero ser famosa en el reino de los cielos, y yo creo que lo es, por todo lo que con que le sirve al Señor y con las uñas, porque no tiene y Dios le provee. La cosa es que usted entienda que es Dios el que le llama. Comuníqueselo a sus pastores, sí, comuníqueselo, es importante eso. Pero eche para adelante, si Dios lo puso, hágalo. Que no me apoya nadie de la iglesia, no importa, hágalo usted. Y órele a Dios, la comunión, para que Él ponga los que tengan la misma visión que Dios le ha dado. ¿O cómo usted piensa que los ministerios se desarrollan? ¿O usted está trabajando para que lo vean y lo reconozcan y le den un diploma? ¿Eso es lo que usted quiere? Entonces es vanagloria lo que usted quiere. Y vanagloria es lo que va a recibir. ¿O se olvidaron de las enseñanzas de Jesucristo? El de la limosna es un ejemplo, pero no es el único. Cuando des limosna, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, ni tu izquierda lo que hace tu derecha. Esas son las enseñanzas de Cristo, ¿cómo las pones en práctica? Te estoy dando un ejemplo de cómo ponerlas en práctica. Porque lo de Jesús, lo que Él nos da, no es un conocimiento así efusivo, es vida. Tiene aplicación en todo lo que nosotros vivimos día a día. Muchos están buscando, como lo leí aquí en 1 Corintios, señales o sabiduría. Y de eso también les voy a hablar. Porque sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Y mientras más cerca va a haber más falsos profetas, más enseñanza corrompida, o de un extremo o de otro. Va a haber muchas cosas que van a aparecer, pero no son. Y el engaño va a crecer a tal punto que dice en la Escritura que va a ser, si es posible, para engañar a los escogidos, o sea, va a ser tan intenso que hasta va a intentar engañar a los que son escogidos. Ahora, ¿qué significa ser escogido? ¿Muchos son llamados? Yo sé que aquí hay personas que Dios ha llamado. ¿Saben quién es escogido? Los que obedecen, los que tienen entendimiento. Porque el príncipe de este mundo entenebrece la mente de los desobedientes. Por eso es tan peligroso cuando Dios hace el llamado y tú no obedeces. Satanás va a tomar la ocasión por tu desobediencia para entenebrecer tu entendimiento, para que no veas al Rey de Gloria y te pierdas congregándote. Proporcionándote solamente lo que tus sentidos te dicen, que así estoy en el Señor porque me congrego, doy mis diezmos, hago todo lo que tengo que hacer. Pero realmente no estás haciendo la voluntad de Dios. Y Él solo tiene poder sobre los desobedientes. ¿Lo dice o no lo dice la Escritura? Yo espero que hayan leído ese pasaje. En estos tiempos, la Escritura nos dice claramente en varios pasajes de la Escritura, y valga la redundancia que estoy diciendo mucho Escritura, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 5. Porque vendrá tiempo, dice en la palabra de Dios, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Voy a aguantarlo un momentico allí. Maestros, personas que conocen,
Porque para tú enseñar tienes que conocer. Pero el problema está que no se van a conformar con la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué es piedad, hermano? Viene de la palabra pío. Pío es una persona que es devota del Señor, una persona que es ferviente por servir al Señor, por agradarle. Y eso podríamos decir, entonces, que no se conforman a la piedad, son personas que no quieren vivir conforme a lo que Dios establece. Hoy en día predicar sobre el pecado, qué acciones son pecados, se está haciendo difícil en muchas partes, porque la gente no quiere escuchar que está en pecado. Pues yo asumo las consecuencias de decirlo. Las desviaciones sexuales son pecado, porque Dios estableció hombre y mujer. El aborto es pecado porque es homicidio, porque Dios es el dador de la vida. La pedofilia es pecado, porque esos vientres, esos órganos sexuales, esa criatura apenas está empezando a vivir, no está apta para aquello para lo cual Dios la diseñó, para multiplicarse a su debido tiempo. Pero muchos no se atreven a decirlo por temor a las represalias. Pues aunque sé que se está grabando esto, yo asumo la responsabilidad de lo que digo, porque es lo que dice en la palabra de Dios. Muchos por no querer ofender los sentimientos de los demás no le dicen a las personas que están haciéndolo mal. Les voy a leer 2 pasajes bíblicos antes de continuar con con Timoteo, perdón. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2, te dice así: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Escuchen esto. Vamos a ver si usted ama a su hermano realmente. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Y sabes lo que es amar a Dios y guardar sus mandamientos? Es ponerlo a Él primero. Obedecer a su palabra y hablar la verdad. Y también te lo pone al revés. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 al 5, dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Usted no me venga a decir que es cristiano si usted no guarda los mandamientos del Señor. Si usted le teme al hombre antes que a Dios. Si usted le da pavor hablar la verdad porque lo pueden botar de su trabajo. O de mantener una posición firme y asumir las consecuencias de su decisión. Y esto me conlleva entonces a terminar el pasaje que le dice Pablo a Timoteo. En el versículo 5 dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sé sobrio, soporta aflicciones, haz el trabajo que el Señor te encomendó. Porque todos aquí tenemos un trabajo que hacer, si no, no estuviéramos aquí. Y los que se van añadiendo también tienen un trabajo en Cristo, porque somos un cuerpo. Amén. Qué calladito, hermano, sonríe. Sonríe, Cristo te ama, bendito, están serios, como que les estuvieran dando una paliza. ¿O es eso que el Señor les está dando palo? Están demasiado calladitos, de verdad. Ok. Muchos no van a querer conformarse
a la sana doctrina. Y no es por ahí que están diciendo la sana doctrina es esto según las doctrinas de hombres. Cuidado con eso, hermano, porque ahí hay un problema grave también, que andan enseñando doctrinas de hombres como que si fueran la sana doctrina, y eso no tiene nada que ver. Porque la doctrina conforme a la piedad te habla de tu conducta delante de Dios y delante de los hombres, y de tu lugar secreto y tu lugar público delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cómo te conduce? Yo creo que bastante que les han hablado sobre esto, porque es una de las predicaciones que más se escucha. Pero desgraciadamente, en términos de experiencia, no todos lo practican. Muchos son llamados, pocos escogidos. Volvemos otra vez a lo mismo. Y en cuanto a esto, que en los postreros tiempos van a haber muchos que no van a sufrir la sana doctrina, es decir, que no van a poder escucharla, no la van a tolerar. ¿Por qué? Porque lo que es la doctrina del Señor, y esto a mí el Señor me encargó darlo, la esencia del Evangelio, porque se ha perdido. Muchas personas están buscando profecía, muchas personas están buscando muchas cosas y ni siquiera viven lo básico de la palabra. Hebreos 6, del 1 al 3, te habla de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Son 6 puntos y el séptimo yendo a la perfección. Y de esos 6 puntos, yo los he estado enseñando a pastores, a líderes, y he hallado baches, faltas de conocimiento en esas áreas. Y son líderes de congregaciones. Estamos hablando de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pilares que todo creyente debería conocer. Y si tiene la curiosidad, anótelo y los busca, porque no se los voy a decir. Hebreos 6, del 1 al 3. Y estúdielo. Porque ahí están los pilares, donde Cristo es la piedra principal del ángulo, pero esos forman parte extensiva de Cristo. Y si usted como cristiano no los domina, todos esos temas, tiene un problema. Los primeros 3 que mencionas los vamos a usar toda la santa vida, pero no les voy a decir cuáles son. Aquellos que están anotando son los que van a tener la bendición, y los que no, se lo pierden. Porque es que tengo que despertarles la curiosidad, hermano. Es más, ya usted debería saber cuáles son. No tendría yo que estar diciéndoselo. Amén. Ahora, me dicen, no van a sufrir la doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia es lo que tú deseas. Por eso es que les estaba diciendo, cuidado con hacerse ídolos con el nombre de Cristo cuando no es el Cristo de la Biblia. ¿Sí? Porque eso se llama autoengaño. Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a Él, no Él a nosotros. Nosotros debemos buscarle a Él. Él nos buscó primero, pero ahora somos nosotros los que tenemos que ir en pos de Él, porque Él hizo el llamado a los que hoy en día conocemos como sus apóstoles. Y le dijo, ven y sígueme. Pero cada quien respondió. Él es Dios y Él es el Señor. El Señor no sirve a sus siervos, aunque sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue ejemplo de servicio, pero lo estoy poniendo en el término de que somos nosotros los que tenemos que someternos a Él, no Él a nosotros. Y muchas veces queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, cuando Dios te dice que no es así. ¿En qué área Dios está obrando en ti? No lo sé. Porque cada persona, Dios obra con cada uno individualmente porque no somos iguales. Si tú te sometes a Él y a su voluntad, y si puedes creer
nada será imposible. Nada, hermanos, va a ser imposible. Tengamos cuidado de no caer en este grupo, porque esto es para este tiempo. Porque una vez que venga el Señor, como lo dice en la Escritura, con el arrebatamiento, que es bíblico, hermanos, hay muchos por allí que están diciendo que no lo es. Hubo un arrebatamiento en la antigüedad, Enoc fue arrebatado, hubo otro más, Elías. Y me van a decir que la novia del Señor no va a ser arrebatada. Por Cristo. Pero usted tiene que entender que cuando la novia de Cristo sea arrebatada, se va a manifestar en toda su plenitud el engaño. Pero eso no significa que antes de la venida de Cristo no se esté manifestando. Por eso es que dice en la palabra que el engaño va a aumentar a tal extremo que va a engañar, si fuera posible, a los escogidos. Hermano, deje de ser desobediente, porque si no, le voy a decir de antemano, usted se va a quedar. Y está más propenso también a dejarse marcar. ¿Por qué? Porque su Dios es la comodidad y la desobediencia. Y si usted entiende que es la voluntad de Dios y lo está desobedeciendo, es peor, se llama rebelión. Serán engañados. ¿Con qué? Con estos falsos predicadores que en algún momento le sirvieron al Señor, pero en alguna parte del camino se apartaron y siguen ejerciendo como predicadores, pero que opera ahora es un espíritu de engaño. A menos que Dios tenga misericordia y le abra sus mentes para que se arrepientan y vuelvan a la verdad. Porque aquí me dice, inclusive el apóstol Pablo lo menciona en el libro de Hechos, que de entre los mismos que él crió y formó, se iban a levantar personas que iban a hablar cosas tremendas. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo lo profetizó y así sucedió. Si ustedes ven en la historia del cristianismo, después de la muerte de Pablo, todo lo que sucedió en la iglesia de esos primeros siglos, eso es terrible, hermano. Sucedió. O lo que dice en el libro de Apocalipsis, en sus primeros capítulos, en el capítulo 2 y 3, el mensaje de las 7 iglesias, las advertencias del Señor, eso que Dios marcó allí, sucedió en la historia, hablando en la historia cronológica. Porque cuando tú pospones el hacer la voluntad de Dios, eso se vuelve negligencia que acaba en desobediencia. Jamás lo vas a hacer. Si tú no pones empeño y si tú no lo puedes hacer, pero quieres, pide el auxilio al Señor. Para eso está la comunión con Dios. Eso de la intimidad con el Señor, eso no es simplemente decir el Padre Nuestro. No, es expresar tu corazón, derramar tu corazón, decirle al Señor, tengo esta imposibilidad, tengo este problema, tengo esta lucha, no he podido con esto. Ser claro. La palabra de Dios dice, sean conocidas delante de Dios todas tus peticiones. ¿Acaso Dios no sabe lo que te está pasando? Lo sabe. Pero la palabra te dice que tú tienes que dárselas a conocer. ¿Por qué? Porque cuando tú le das a conocer a Dios lo que necesitas, la dificultad que tiene, le estás dando puerta abierta que Él obre en eso que le estás pidiendo. Te hablo de emociones, te hablo de luchas en los pensamientos, te hablo de luchas carnales, te hablo de luchas emocionales, te hablo de luchas sociales, luchas económicas, de todo que nadie más sabe. ¿O tú esperas que las cosas ocurran por arte de magia? Porque en la Escritura están las promesas de Dios y a juro tienen que cumplirse por arte de magia. Hermano, si usted quiere que Dios obre, busque que Dios obre en oración. Pídale lo que necesita y Él te lo dará. Pero no esperes a que sucedan por arte de magia, porque Dios es fiel. Pero ese es como el muchacho que quiere hacer lo que le dé la gana y el papá lo está observando. Vamos a ver qué vas a hacer. Déjenmelas tranquilitas. Y la mira, va para allá, va para acá, hasta que se cae y empieza a llorar y a buscar ¿a quién?
a papá y a mamá y el llanto. Y entonces ahí es cuando los padres intervienen. ¿Sí o no? ¿Tú crees que esto que nosotros vemos con los muchachitos no sucede con nosotros? No digas que Dios no te ha escuchado o que Dios te ha dejado. Porque Él dice, no te dejaré, no te desampararé. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Cuando estamos turbados es cuando más debemos meternos en la presencia del Señor. Cuando estamos en paz también tenemos que meternos en la presencia del Señor. Cuando todo está bien, vamos a la presencia del Señor. Señor, todo está bien, vamos a cantarte aquí un ratito, aunque no pueda decirte lo mal que está lo demás, porque no, hasta el momento no veo nada malo. Todo está mal, Señor, se me está cayendo el mundo encima, auxilio. En tiempos buenos y en tiempos malos. Esto casi es como el matrimonio. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. ¿O usted no sabe que cuando participa de la mesa del Señor está manifestando su compromiso con el esposo? ¿No lo sabía? Cada vez que tomas de la cena del Señor le estás diciendo, yo estoy comprometido contigo. Lo estás llamando esposo tuyo. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Primera de Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. No se deje mover, hermano. Los Gálatas es un libro perfecto para que usted vea una iglesia que empezó por el Espíritu y acabó por la carne. Empezaron siendo justificados por la fe del Espíritu, recibieron los dones espirituales, después vinieron otros con otra doctrina en la cual tenían que guardar esto, guardar lo otro, circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés y un montón de cosas más, y cayeron de la gracia. Los que se justifican por sus medios, por sus buenas obras, caen de la gracia. Los que se justifican porque tienen buenos ministerios, porque están haciendo, entre comillas, la voluntad de Dios, etcétera, y lo demás, pero se han apagado en su comunión con Dios, están propensos a caer de esa gracia que nos fue dada por algo llamado conformidad. No se descuide, hermano. La comunión con Dios debe ser algo normal para usted, no impuesto. Si es verdad que cuando somos chiquititos, nuestros padres nos enseñan, si son cristianos, a orar, a buscar el rostro del Señor, para instruirlo en el camino del Señor. Pero usted, si no tuvo eso cuando era chiquito, no importa, puede empezar. Hablar con el Señor es muy sencillo, pero tienes que empezar por alguna parte. Aunque seas tosco al principio, empieza y disciplínate. Esa es otra. No puede pasar un día sin que tengas comunión con el Señor, porque muchos ministerios y muchos cristianos han caído de su buen caminar en Cristo por falta de comunión, porque le han dado más importancia que voy a llegar tarde al trabajo, que me paré tarde, que me quedé dormido. Y sabe una cosa, como está el tiempo ahorita, que está tan avanzando tan rápido, cuando tú no pones al Señor primero, ten por seguro que en todo el día no vas a tener el chance. Y si no lo tuviste o no dispusiste tu corazón, suponiendo que tengas el chance durante el día, no lo vas a buscar. Por experiencia hablo todas estas cosas. Póngalo a prueba si no me cree. Si tú no dispones tu corazón, no vas a hacer jamás la voluntad del Señor. Si tú no le pides al Señor que te ayude, porque a veces estamos como en los pies atascados en un lodo que ya se ha endurecido y se ha vuelto brea o peor, no podemos salir de allí.
queremos y no podemos, entonces ahí tienes que clamar al Señor. Hay un salmo, creo que es el Salmo 18, que te dice, sacó mis pies, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego cántico en mi boca. Estoy acordándome porque este no es uno de los que tengo escrito aquí, pero el Señor me lo está trayendo a memoria. Es más, se lo voy a leer porque lo tengo en la mente mucho. El Señor me lo está poniendo mucho. Salmo 18, voy a buscar específicamente esa parte. Dice, voy a leerlo desde el 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. ¿Tú sabes lo que es ligadura? Ataduras, hermano. Y espiritualmente esto existe. Lo que pasa es que usted no lo ve, pero lo puede sentir. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Voy a adelantar un poquito más. Del 16. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Y saben una cosa, ese salmista llamado David vivió eso. Y era un ser humano igual que tú y que yo. La clave aquí está en dirigir nuestro corazón y nuestra mirada donde tenemos que hacerlo. Y estamos hablando de un rey, que se supone que los reyes de aquel tiempo tenían todo a sus pies. Y un rey clamándole a Dios. Para que ustedes vean, volvemos a lo que estaba al principio. David no se olvidó de ese principio. Lo débil, lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a lo que es. Dios miraba el corazón de David y ese corazón se mantuvo conforme a su voluntad. Su voluntad es que tú entiendas que no importa cuánto poder o eminencia tú puedas tener en esta tierra, siempre dependas de Él. Y reconozcas, aunque tengas entre comillas todo bajo control, que necesitas de Él, que necesitas su guía, que necesitas su palabra, su sabiduría, porque su sabiduría es locura para el mundo, pero vence este mundo. Tenemos que comprender estas cosas, hermanos, y no ser como esos hombres de los postreros días. Como dijo el apóstol Pedro en una de sus cartas, en 2 de Pedro 3, 4. Necios. Que van a decir en estos tiempos dónde está la promesa de su advenimiento. Porque todo sigue igual. Tenga cuidado, hermano. Quizás usted no vaya a decir contra la venida del Señor, pero hay unos que lo están haciendo. Pero pueden haber otras cosas. Jesucristo advirtió, mira que tu corazón no se cargue de glotonerías, excesos y embriagueces, descontrol. ¿Qué es lo que te tiene distraído y en locura? Y no locura de Dios, sino en la locura del mundo. ¿Qué es lo que hace que te enfríes en el Señor? Les recuerdo unas palabras de nuestro Señor Jesucristo.
Y voy a terminar con esto. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Mejor es que entres en la vida teniendo un solo ojo que teniendo todos tus miembros ser echados en el infierno, donde el gusano no muere ni el fuego nunca se apaga. Si tu brazo derecho, para los que son derechos, saben lo importante que es este brazo. O en el caso de los zurdos, si tu brazo izquierdo, es decir, el brazo que tú más usas, lo que es esencial para ti, te es ocasión de caer, córtalo. Porque es mejor que entres en la vida faltándote uno de tus miembros que teniendo todo, ser echado en el infierno, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. No es que tú te vas a sacar literalmente el ojo o el brazo, es lo que simboliza. ¿Qué es lo que te roba el tiempo del Señor? Tú puedes evaluarte, tú sabes lo que te lo está quitando. Algunos programas, córtalos, sé tajante. Sustituye eso por lo que tienes que hacer en el Señor. Saca una cosa y llénala con otro. Así de sencillo. Aquello que te hace obrar o caminar fuera de la voluntad de Dios. Si durante ese tiempo ponlo a prueba. Si ves que te es ocasión de caer, si es ocasión de apagar tu comunión con el Señor, sé tajante como lo manda el Señor Jesús. Córtalo, aunque sea esencial para ti. Déjalo, porque te va a arrastrar a la condenación eterna. Eso es la enseñanza de Cristo. Ese es al Dios al que nosotros servimos. Dios no va a pasarte el pañito de agua. Si a ti te gusta esto, sigue para allá, mijo, y te vas para el infierno también. No, hermano. Hay cosas que nosotros apreciamos, valoramos, las necesitamos, pero nos alejan de Dios. Y sí va a doler porque algo que es parte de nuestro miembro y se desprende abruptamente, va a doler, sí. ¿Y te va a hacer falta? Sí. Pero es una elección. ¿Cuánto valoras la vida eterna que Dios te ha dado por gracia? Este es el Evangelio. No es fácil para muchos, ni agradable. Dejar lo que te sirve de tropiezo, dejar el pecado no es fácil, porque el pecado tiene su atractivo. Tiene su placer, tienen cosas que agradan, por eso es que la gente camina en el pecado, si no nadie pecara, pero te conduce a muerte. Quizás hay unos podrían decir que sea licor o un cigarrillo, que es lo que dicen por encima, pero inclusive pueden ser cosas tan simples como programas de televisión, juegos en el teléfono, que tú dices, pero eso es pecado. Para ti pues, es ocasión de caída. Porque te roba el tiempo, porque estás allí, porque es tu vicio. Para unos puede ser y para otros no. Por eso es que cada quien tiene que juzgarse. A ver si está o no está andando conforme al Señor. Ya tú no vives para ti mismo. Y si tú vives para ti mismo, para complacerte, para satisfacer tu placer, tu necesidad, entonces te voy diciendo, no vas en buen camino. Porque el que vive para la carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que vive para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Todo me es permitido, todo, pero no todo te va a convenir, ni todo te va a dar edificación. Todo te es permitido. Pero ¿qué te aleja del Señor? Porque lo que para una persona es malo y tropiezo, para otra no lo es. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esa es la ley de Cristo.
Él no buscó su propio bien, sino el de nosotros. Por eso se sacrificó por nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre amado, Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gloria. Tú eres bueno y maravilloso.